Vamos sentándonos, va a empezar la comisión. Bueno, buenos días a todas y a todos. También damos la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas, a don Pedro Pacheco, y vamos a comenzar. Tenemos telemáticamente, tenemos a Matilde y a Esther telemáticamente. En principio no veo más nadie. Y vamos a empezar por las sustituciones. En primer lugar, el Grupo Mixto no está, por la Agrupación Socialista Gomera. Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a don Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias no hay sustituciones. Por Nueva Canarias tampoco hay sustituciones. En este caso está la compañera Esther telemáticamente. Por el Partido Popular. Sí. Juanma García Casaña sustituye a Australia Navarro y Luz Reverón sustituye a Fernando Enseñar. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. Socorro Beato por Nieves Lady Barreto. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario. Sí, gracias, presidente. David Delgado sustituye a Mauricio Roque y también comentar a la presidencia que la diputada Lina Fierro está de camino, se incorporará en breve. Gracias. Muchas gracias. Y comentarles también que en la mesa, como la compañera Esther González se encuentra telemáticamente, pues Pedro Viera la sustituirá, en este caso, en la secretaría de la mesa. Pues dicho esto, vamos a comenzar la comisión. Veo aquí que también habían pedido telemáticamente la señora Espino, pero no la veo conectada, con lo cual, en principio, vamos a comenzar y si se incorpora a lo largo de la comisión, sería perfecto. Bueno, empezamos con el punto número 1, el informe de la Audiencia de Cuentas de fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en las fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la institución en los ejercicios 16 y 17. Y para su presentación tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas por 8 minutos. Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Se trata de un informe incorporado al Plan de Actuaciones en abril de 2019, que se aprobó el 23 de diciembre de 2020, que está aquí en el Parlamento desde el 15 de febrero. Se trata de verificar, por una parte, el grado de cumplimiento de las recomendaciones que formula la Audiencia de Cuentas en sus informes, por la otra, el grado de cumplimiento de las resoluciones de esta Comisión de Presupuestos que afectan a esas recomendaciones, y a la vez, como parte de conclusión, identificar los motivos y las causas de su no implementación en su caso y los motivos, las diferentes vicisitudes que pueden tener estas recomendaciones. Se presentaron 35 alegaciones, de las cuales 16 fueron aceptadas corrigiéndose en el informe. A nivel temporal nos referimos a los informes de auditoría de 2016 y de 2017, hablamos de 22 informes con 120 recomendaciones y 32 resoluciones que afectan a estas recomendaciones. Hemos partido de dar 2 años de decalaje entre la emisión de la recomendación para dar un tiempo a que se pudieran implementar las mismas o se tomaran decisiones al respecto. Es un informe nuevo, o sea, en la audiencia solamente existen 2 informes previos. Uno es las recomendaciones formuladas en un informe anterior de la PSI, concretamente el periodo 2014-2015, y la fiscalización del Ayuntamiento de Valsequillo de 2003 y 2005. Este es un informe general de la totalidad de las recomendaciones de los informes. Existen diferencias entre lo que son los informes recurrentes, o sea, aquellos con una previsión legal y una periodicidad por lo general anual, en los cuales el informe, conforme a nuestras normas técnicas, está obligado a contemplar el cumplimiento de las resoluciones, pero este cumplimiento simplemente se hace dando de baja aquellas que se han cumplido, manteniendo las que se estima que se han incumplido, sin entrar en ningún tipo de motivo.
En el caso de las no recurrentes, o sea, aquellas que son puntuales de cada año, al no existir un informe posterior, pues no se puede hacer este seguimiento. Con este informe lo que nos permite es hacer una visión general sobre el seguimiento de las recomendaciones y las resoluciones y entrar en si han sido cumplidas o no, si ha sido totalmente cumplido o parcialmente, la forma en que se ha cumplido, en caso de que no sea viable la recomendación por problemas de gestión de recursos humanos, de recursos económicos o la situación que se pueda dar, o simplemente que haya habido un cambio de marco legal y haya decaído esa recomendación. Y después está el último supuesto, que es que la Administración que recibe la recomendación decida que no implementa no implementa la misma porque no está de acuerdo. La metodología utilizada, hemos trabajado con una metodología mezclada del Tribunal de Cuentas y de la Guía Práctica de Fiscalización de los órganos de control externo, buscando una clasificación que es aplicada total o sustancialmente, o sea que puede ser no la misma aplicación que nosotros recomendamos, sino algún marco intermedio que prefiera la Administración recomendada, parcialmente aplicada o directamente no aplicada. En este caso hay 3 supuestos: no contestada, tomada en consideración y no compartida. Después otra categoría sería sin validez en el marco actual y no verificada, pues porque no ha habido ningún tipo de respuesta o que habiendo respuesta nosotros no hemos podido realizar ningún tipo de comprobación. El valor añadido de este informe está claro. Hay que tener en cuenta que si una de las labores nuestras incluida en la ley es las propuestas de mejora para ayudar al gestor en la mejor gestión económico-financiera de los fondos, con este informe realmente cerramos el ciclo de auditoría al verificar exactamente qué ha pasado con esa recomendación. A nivel de conclusiones, respecto a las fiscalizaciones de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, en los 2 años afectan a 51 recomendaciones o resoluciones. Cuando hablo, ya voy a hablar, cada vez que me refiera a ellas, hablaré en común de recomendaciones y resoluciones. El 64,7% fueron aplicadas, de las cuales la mitad aproximadamente lo fueron total o sustancialmente y la otra mitad parcialmente aplicadas, y el 35,3% no lograron implementarse nunca. Los motivos: un 17% se desconoce la razón de la implementación, un 13,7% fueron tomadas en consideración, pero no ha habido tiempo o capacidad de aplicación, el 1,9% carece de validez legal en el momento actual y el 1,9% no hubo ningún tipo de manifestación. En el caso del FSI fueron solamente 2 recomendaciones y las 2 han sido cumplidas. En el caso de las universidades, La Laguna tuvo 4 recomendaciones, en las cuales presenta toda la gama, el 50% la implementó, una total o sustancialmente, otra parcialmente, otra la consideró, admitió la recomendación, pero está pendiente de implementación, y finalmente una no llegó nunca a aplicarse. En cuanto a la de Gran Canaria, fueron 5, el 20% fueron parcialmente aplicadas, 2 fueron tomadas en consideración y 2 no compartidas, o sea, directamente manifestaron que no estaban de acuerdo con la misma. En la fiscalización de la cuenta general del sector público se dan también todo tipo de, básicamente, por darles los grandes números, el 6,1% la implementaron total o parcialmente, el 73%, que es un número bastante alto, no la implementó, y un 20% comparte la recomendación, pero no ha formulado directamente la ejecución de la misma. En cuanto a los trabajos de fiscalizaciones específicos tanto en la comunidad autónoma como en el sector público local, estamos hablando en el caso de la comunidad autónoma, donde son un total de 7 informes, el 19% se ha aplicado la recomendación, el 50% lo ha hecho de manera parcial y un 15,9% se ha tomado en consideración,
pero todavía están pendientes de aplicación. En el caso de local, afecta 5 informes con 23 recomendaciones. El 26,1 se ha aplicado de manera total o sustancialmente, el 21 es parcialmente, un 34 son compartidas por la entidad, si bien todavía no han sido implementadas, y el 17,4% no ha sido aplicada. Por mi parte, presidente, yo creo que ha dado una visión general de este informe. Gracias, presidente de la Audiencia. Y ahora pasamos el turno de los grupos parlamentarios. De manera mayor, y por el grupo mixto no está nadie, pues la agrupación socialista obrera tiene la palabra el señor Ramos Chinea por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor Pacheco. Le agradecemos pues, que traiga a esta Comisión de Presupuestos y Hacienda la fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias de las fiscalizaciones aprobadas en los ejercicios 2016 y 2017. Y precisamente porque esto nos permite hacer un seguimiento de aquellos asuntos que ya debatimos hace algún tiempo. Pues la realidad es que muchas veces cuando debatimos este tipo de informe de fiscalización que nos presenta la audiencia, pues no tenemos constancia de si se siguieron las recomendaciones después de aprobado el informe y de las propuestas de resolución que aprobamos en este Parlamento. Es cierto que hay ciertos informes como el de la cuenta general que lo debatimos de forma periódica y así podemos ver su evolución, pero algunas de las fiscalizaciones se basan en asuntos concretos que luego no tienen un informe periódico detrás que nos permita ver si se resuelven esos problemas que se habían detectado. Por lo que este informe nos es muy útil, porque el Parlamento suele aprobar por norma general que se sigan esas recomendaciones y este seguimiento es lo que vamos a analizar hoy. Y si entramos de pleno a valorar pues, estos informes de fiscalización concretos, pues es de agradecer que se hayan implementado las recomendaciones planteadas en el Fondo de Compensación Interterritorial y que en los informes de las cuentas generales de la Comunidad Autónoma para el año 2015 y 2016 se haya aplicado en mayor o menor medida hasta un 64,7%. Además, las entidades dependientes del Gobierno de Canarias han aplicado un 19% de las recomendaciones y hasta un 50,8% adicional se han aplicado parcialmente. Datos similares a los informes de fiscalización de entes específicos en donde las recomendaciones aplicadas totalmente y las que están en vía de hacerlo llegan a un 47,8% si las sumamos. Un dato similar al de la Universidad de La Laguna que supera el 50%. Por otro lado, han tenido una menor implantación las recomendaciones en el sector público local y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta última apenas llega al 20% de aplicación y solo parcial, lo que nos demuestra que aún tenemos mucho que hacer y no solo en materia fiscalizadora, sino apoyando a esta universidad y a los cabildos y ayuntamientos, que muchas veces hemos advertido desde nuestro grupo en diferentes debates, en esos respectivos informes, en que si no aplican una u otra medida, precisamente es porque no tienen los suficientes medios y deben estar mejor financiados, y esa tarea pues, nos corresponde a este Parlamento. Muchas gracias una vez más, señor Pacheco, por comparecer e informarnos y esperemos que se sigan más a menudo las recomendaciones porque esto significa que se mejora la calidad de la gestión de los poderes públicos en Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor Inea. A continuación, por Si Podemos Canarias, el señor Marrero. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Con el informe que nos presenta hoy, en esas 3 partes, lo divide, por un lado, de las fiscalizaciones recurrentes, aquellas que vemos habitualmente en el Parlamento pues, año tras año, las específicas del sector público autonómico y las también específicas, pero del sector público local, pues hasta cierto punto nos están dando una visión global de algo que no se suele hacer frecuentemente, que es revisar lo que se haya acordado, recomendado y demás, y el grado que se suele que tiene de cumplimiento o de incumplimiento. Creo que es un acierto el asunto todo de los indicadores
que se han colocado, de aplicada total o sustancialmente, parcialmente aplicada, no contestada, tomada en consideración, no compartida o sin validez en el marco actual o no verificada, porque hasta cierto punto desciende más a detalle de lo que se hace habitualmente, que es que o se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Entonces aquí ya hay alguna apreciación más concreta de qué es lo que ha pasado con ella. Y una manera de categorizar, etcétera, y de, bueno, pues tener una visión más concreta del asunto. Es evidente que las administraciones públicas en general están sujetas a la necesidad de mejoras, de modernización, y que suelen ser muy lentas, desgraciadamente, esas mejoras, porque año tras año, por ejemplo, las que son las fiscalizaciones recurrentes, vemos con frecuencia que se repiten las mismas cuestiones año tras año. Y aunque aquí se hable de un periodo extenso, porque de unas a otras, por ejemplo, hay algunas que son de 2013, de 2012-14, de 2015-16, es decir, de periodos distintos, incluso hasta del 9-14, como la contratación de derivados financieros de los ayuntamientos, que es de los años 9 al 14. Pero, sin embargo, aunque sea un periodo tan extenso y tan distinto por las distintas fiscalizaciones que ha habido, pues está claro que aplicarle una misma metodología aclara la situación. Estamos pendientes todavía de mejorar la gestión, la organización, la coordinación dentro de cada institución y la relación con el resto de instituciones. Por ejemplo, es necesario hacer compatibles los sistemas de gestión informática, que siguen siendo en muchos casos incompatibles de una administración a otra e incluso dentro de una misma administración. Sin embargo, la ciudadanía, cuando se enfrenta a las administraciones, ve a una administración única, aunque tenga diversas caras y diversas funciones, y aunque tenga centenares de ventanillas diferentes. Por tanto, sería necesario unificar más criterios en contratación, criterios en protocolos de actuación, de alguna manera facilitarle la vida a la ciudadanía. En definitiva, yo me hice una revisión en general de las que no están aplicadas, de las que no se han aplicado porque no se ha podido, no se ha querido, etcétera, y todavía seguimos teniendo un número bastante alto según las instituciones que sean, ¿no? Unas son más diligentes que otras, pero ya que no queda más tiempo, pues ahí en el informe están recogidas y de alguna manera pues vemos que administraciones locales pequeñas necesitan de ayuda de personal, por ejemplo, de cabildos para asesoramiento jurídico y técnico, cosa que no siempre se presta o se presta solo de manera puntual. Pues nada, muchas gracias por el informe. Gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo Popular, señor Carlos Ester, tiene la palabra. Perdón. González. Sí. Disculpe. Vale, perfecto. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, señora González, tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente, señorías, señor Pacheco, buenas tardes. Yo decirle que cuando conocí la existencia de este informe, pues realmente me generó muchas expectativas. Pero una vez analicé el resultado, pues me ha creado más dudas que certezas. Y empiezo pues con las fiscalizaciones específicas, 7 del sector público autonómico y 5 del sector público local. En lo que se refiere a las primeras, hay 4 de las 7 fiscalizaciones en las que los datos de este informe no concuerdan con los respectivos informes originales. Me refiero, por ejemplo, a la fiscalización de los comedores escolares. Había 7 recomendaciones cuando en el informe original solo habían 5. A la fiscalización de la PCI habla de 19 recomendaciones cuando en el informe original solo constan 10. En referencia al informe del grado de implantación de la administración electrónica, de 15 recomendaciones analizadas en este informe, en la fiscalización original solo constan 12. Y por último, en el informe de fiscalización de los ingresos pendientes de cobro, este informe se refiere a 11 recomendaciones y al original solo tenía 8. Una segunda cuestión viene referida al cuadro que representa el alcance de la fiscalización, aparece en la página 6 del informe, en el que se representa el número de recomendaciones y resoluciones por tipo de fiscalización y sectores. En la columna tercera del cuadro aparece el total de recomendaciones que asciende a 120, de las que a fiscalizaciones específicas asigna 76, cuando la realidad es que si nos vamos a los informes originales, el número total de recomendaciones es de 64. Después, además, en la columna cuarta aparece el total de resoluciones
que ha hecho del Parlamento, que según el cuadro 132, cuestión que también entiendo incorrecta, porque como todos sabemos, en la inmensa mayoría de los informes, por no decir en todo, siempre hay una propuesta de resolución genérica en la que se dice que el Parlamento de Canarias pues insta a quien corresponda a cumplir las recomendaciones de la audiencia de cuentas, con lo que claramente el número de recomendaciones y de resoluciones debe ser o debería ser muy similar. En la primera y la segunda columna del mencionado cuadro se referencia a las fiscalizaciones, pero en cantidad de 125 del sector público autonómico y 27 del sector público local. Una cantidad que a todas luces es desproporcionada cuando, según el alcance del informe, comprende el análisis de las recomendaciones recogidas en 22 informes de fiscalización aprobados por la audiencia de cuentas. Una tercera cuestión referida a la conclusión número 4 sobre el grado de implementación de las recomendaciones reflejadas en el informe de fiscalización de la Cuenta General del Sector Público Local de ejercicios 2014 y 15, en las que en el cuadro respecto a la formulación de los estados contables hace referencia a un total de 106 entidades, cuando el renglón seguido, cuando explica cada uno de los apartados, habla de que afecta a un total de 49 entidades locales, entonces no sé en qué quedamos, si es en 106 o es en 49. Una cuarta y muy preocupante es lo manifestado en el último párrafo de la justificación de la fiscalización, que dice en tenor literal que asimismo debe indicarse que con la realización de esta actuación fiscalizadora se da cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas en su sesión celebrada el 9 de octubre del 17 como el primer paso para cumplir con las atribuciones conferidas por el Parlamento de Canarias en materia de prevención de la corrupción. Y sencillamente o sinceramente solo puedo decir que cuando lo leí me quedé a cuadro, porque como que un informe de fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de fiscalizaciones aprobadas en el 16 y en el 17 se previene la corrupción. Es que había alguna conclusión que fuera indiciaria de algún tipo de responsabilidad, principalmente al hablar de corrupción, de responsabilidad penal, y a la par es que alguna de las recomendaciones aconsejaba que no se volviera a cometer acciones susceptibles de considerarlas como corrupción, porque salvo que eso sea así, y además en un número importante de los informes, yo sinceramente creo que este párrafo sobra. Muchas gracias. Gracias, señora González. Ahora sí, a continuación, por el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. Y bueno, felicitarle, evidentemente, por este informe, que realmente, bueno, pues pone de manifiesto, y no voy a entrar en lo que son en muchos datos, pero sí pone de manifiesto lo que la importancia que tiene al final la Audiencia de Cuentas, el Parlamento de Canarias, y denota que en muchos casos las distintas administraciones donde se le hacen recomendaciones y se llegan a conclusiones por parte de los informes de la audiencia o los dictámenes de la Audiencia de Cuentas, los informes de la Audiencia de Cuentas, en muchos casos no son tomados en consideración y muchas veces dan la explicación de dónde nos encontramos debido a que no se arreglan esas anomalías o esas peticiones, esas recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas y que hace, por ende, también este Parlamento cuando nos suscribimos o nos sumamos a ella. Lo que más me preocupa a mí es, evidentemente, aquellas que no se, como a todos, las que no se implementan, y sobre todo aquellas que tienen un carácter totalmente social. Creo que son las más importantes a la hora de analizar este informe. Tenemos una situación en Canarias realmente con el tema social bastante alarmante, y cuando se leen que muchas de las medidas siguen sin implantarse o no se han implementado, etcétera, etcétera, pues entonces al final nos lleva a deducir que las cosas no están en viso de arreglarse. Podemos poner como ejemplo, voy a coger dos ejemplos significativos. Una de ellas, cuando se recomienda reservar un porcentaje de los planes de empleo impulsados por las distintas administraciones para perceptores de la PCI. Creo que es suficientemente grave como para ello. O otra de la PCI, donde se debía, en las nuevas aplicaciones informáticas para la gestión de la PCI, debería permitirse la trazabilidad de los procedimientos que hagan posible su seguimiento y control. Por poner dos ejemplos claros de recomendaciones que no se han aplicado y que desde luego afectan muy mucho a lo que son los ciudadanos. Sé que esto es de años anteriores, pero es que a día de hoy seguimos con el tema de la exclusión social, el tema de la dependencia, el tema de las ayudas, el tema de los baremos, todavía bastante atrasado, y llevamos ya 5 o 6 años después con ello. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí manifestar es, evidentemente, es la
importancia que tiene, desde luego, este informe, que se cumplan por parte de las administraciones las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas y que todo va a ir, evidentemente, y el Parlamento de Canarias, a apoyarlas y a hacer ese seguimiento. Creo que estos informes de seguimiento son importantísimos y que se tomen luego medidas a posteriori de aquellas medidas que no se implanten, evidentemente, para que se hagan, porque son en beneficio, evidentemente, redundan en la ciudadanía y también en el funcionamiento mejor de la Administración. Muchas gracias y nada, y esperemos que al final pues todas esas recomendaciones no sigan este curso, sino que se implementen de una forma total al 100%. Gracias. Muchas gracias, señor Esteban. A continuación, por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra. Señora Dávila. Gracias, señor presidente, señorías. Señor Pacheco, bienvenido a esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, también a su equipo. Y sobre todo destacar que la innovación, la novedad de la inclusión que se adopta en el año 2018 de hacer un informe específico que analizara el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la propia Audiencia de Cuentas y también por esta comisión en sus sesiones en las que se aprueban esos informes de fiscalización. Se refieren a los años 2016 y 2017 y son 22 informes, algunos de carácter amplio como es el de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, otros de las recomendaciones, informes de fiscalización específicos. Y yo creo que además de felicitar el alcance, la metodología, el trabajo realizado por la Audiencia de Cuentas y la pertinencia de la realización de este trabajo, específicamente creo que sí cabe hacer algunos análisis en los que se refieren a la capacidad del grado de cumplimiento que tienen algunas administraciones. Vemos un alto grado de cumplimiento de esas recomendaciones y resoluciones respecto a la comunidad autónoma, sector público. Es verdad que la parte del sector público empresarial con más dificultad, pero en vías de cumplimiento, pero sí es verdad que es ciertamente llamativo cómo las administraciones locales tienen quizás menos recursos, menos medios para poner en marcha las recomendaciones que se trasladan desde los distintos informes de fiscalización. Respecto a el grado de cumplimiento y el análisis que hace la propia Audiencia de Cuentas, creo que sería interesante en su segunda intervención que pudiera arrojar algo de luz en lo que cree que puede ser quizás un problema global del sector público del local, de las administraciones locales, a la hora de poder llevar a cabo las recomendaciones que se hacen desde la Audiencia de Cuentas. Algunas de las argumentaciones en las alegaciones ciertamente tienen que ver con la falta de medios que una y otra vez hemos puesto de manifiesto en esta comisión de presupuestos. Y sí sumarme a la preocupación respecto a la falta de implementación o de no aplicación de recomendaciones ciertamente llamativas que tienen que ver con la mejor gestión o la obligación de mejorar la gestión en todo lo que se refiere a los aspectos sociales, especialmente a la PCI, al Servicio Canario de Empleo y bueno, quizás en su siguiente intervención podría aclarar si las alegaciones o la falta de aplicación de esas recomendaciones que han sido realizadas de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señor Pedro Viera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Después de escuchar al presidente de la audiencia haciendo un repaso sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas en los años 16 y 17, me gustaría, en primer lugar, felicitar por el trabajo realizado en la elaboración de dicho documento, puesto que nos da una imagen de cumplimiento de las recomendaciones referidas a las fiscalizaciones recurrentes específicas tanto al sector autonómico como al local, aunque nos gustaría que en los próximos informes se realicen de forma independiente para una mayor concreción. Parece más razonable que la Audiencia de Cuentas acuerde que en los informes se incluya, por ejemplo, en la fiscalización de la cuenta general del sector público local, un apartado de recomendaciones de ejercicio anteriores, al igual que en el resto de las fiscalizaciones recurrentes, que incluya en este informe todas las recurrentes, con lo que se produce una duplicidad que incluso podría dar lugar a alguna contradicción. Por último,
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presentación de esta memoria es analizar el grado de cumplimiento, nos gustaría incidir en algunos aspectos. Primero, en cuanto a las fiscalizaciones relativas a la cuenta general de la Comunidad Autónoma, de 51 recomendaciones, solo se fueron aplicados totalmente 16, se cumplen en lo referido al Fondo de Compensación Territorial. En cuanto a las universidades públicas canarias, de 9 recomendaciones solamente se cumplen totalmente 2. En el caso de las recomendaciones al sector público local hay un bajísimo grado de cumplimiento, llegando en el mejor de los casos, en alguna de ellas, al 50%. En lo referido al sector autonómico solo se ha cumplido 13 de 63 recomendaciones y en cuanto a las que son objeto de fiscalización específica también el grado de cumplimiento es bajo. Lo primero que habría que preguntarse es, dado estos datos, ¿cuáles son las razones para estos incumplimientos? ¿Hasta qué punto se justifica el trabajo de la Audiencia de Cuentas y de este Parlamento si las mismas no se tienen en cuenta? Sobre todo cuando en algunas, por ejemplo, referidas a las cuentas de la Comunidad Autónoma, se ponía el acento en las debilidades detectadas por la Audiencia de Cuentas a la gestión del Gobierno de Canarias, de derechos de cobro que se podían haber dado de baja o el incremento de las bajas por prescripción, o lo referido a las posibles soluciones en cuanto a la financiación de las universidades públicas. Lo mismo podríamos decir del sector público local, que ya en el año 2015 se crearon 23 fundaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma, o que las instituciones públicas tengan dificultad para cumplir con su obligación de remitir en tiempo y forma la información económico-financiera. A la vista de estas conclusiones se podían realizar una serie de consideraciones. Una vez más, igual que ocurre en algunos informes que hemos analizado, se denota una serie de inobservancias por parte de las instituciones, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley cuando el primero en quebrantarlo son los poderes públicos. Hay que reconocer el papel que puede jugar la audiencia para informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras. Claro que esta función se podría ver reforzada, por una parte, si hubiera una mayor colaboración e implicación de las administraciones afectadas en aras de mejorar la transparencia y, por otra parte, acabar con el pensamiento que tiene alguna parte de la ciudadanía de que lo público no es de nadie y que no es de todo y que las actuaciones irregulares no perjudican a toda la sociedad. Por eso, para terminar, mi grupo entiende que, como decimos siempre, ante este tipo de informes de que las instituciones públicas tienen que gestionar los fondos públicos de manera transparente, eficaz y eficiente en beneficio de todos los canarios y canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Y a continuación, para contestar, tiene la palabra el presidente de la audiencia, pero por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. Antes que nada, bueno, recordar que es algo que ya lo hemos comentado varias veces aquí, que las recomendaciones de la audiencia no tienen ningún tipo de ejecutividad, poco menos que se está al mismo rango y con procedimientos contradictorios, y que incluso las resoluciones de la Comisión de Presupuestos tampoco la tienen, responden más bien a la acción de impulso que pueda tener el Parlamento, en el sentido de instar a que determinadas políticas se dirijan o recojan una determinada línea de actuación. Por lo tanto, este es un mero estudio que, por una parte, da una nota de las entidades que son receptoras de esas recomendaciones y, por la otra, también, indudablemente, de la calidad con que la audiencia formula directamente sus recomendaciones, pero en todo caso creo que aporta el valor añadido de la reacción que tienen las entidades fiscalizadas a estas recomendaciones y a estas resoluciones. Antes tenía el dato global y no se los llega a dar, teniendo en cuenta las recomendaciones aplicadas total o sustancialmente, teniendo en cuenta las parcialmente aplicadas, que de alguna manera denota una voluntad, sin perjuicio de que haya algún tipo de discusión o falta de capacidad para una aplicación total, y las tomadas en consideración sobre las cuales se espera que en un plazo corto o medio sean cumplidas, las recomendaciones tienen un grado de cumplimiento de un 84,17% y las resoluciones de la Comisión un 62,50%. Respecto a lo que ha planteado la diputada de Nueva Canaria, me resulta completamente imposible el cruce de los datos que haya aportado sobre incoherencias. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que a la hora del examen no se hace diferencias entre resoluciones y recomendaciones, con lo cual esta puede ser una fuente de distorsión, y por la otra
no hemos valorado las recomendaciones genéricas, que sobre todo se producen mucho en el sector local porque no tienen un destinatario claro, y si no hay un destinatario claro es imposible pedir a alguien que ejecute algo que realmente no lo da directamente por recibido. En cuanto a también el caso de tener en cuenta o no tener en cuenta esas resoluciones de carácter general que emite la Comisión y las resoluciones específicas, hemos trabajado directamente con las específicas, porque la otra es imposible también realizarle un seguimiento. En todo caso, hemos intentado tratar todas aquellas recomendaciones que permiten o resoluciones que permiten directamente un seguimiento. En cuanto a si esto es prevención de la corrupción o no, yo me remito hay un acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas anterior a la institución que se formó en 2018, concretamente desde el año 2017 y seguido a la modificación de la ley por parte de este Parlamento, en el cual pone específicamente como se aprueba un desarrollo en el ejercicio de esta función, hasta tanto se desarrolle reglamentariamente, exige que el órgano plenario de la Audiencia de Cuentas adopten criterios y se concreten medidas tendentes a la prevención de la corrupción desde la perspectiva de la función consultiva que tiene encomendada y de la fiscalización externa. Concretamente, respecto a la función fiscalizadora, pone en el punto número 2, en el A, fiscalizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en los informes elaborados por la Audiencia de Cuentas. Es un acuerdo de la Audiencia de Cuentas del año 17 y por eso es la referencia que se mantiene en el informe. Con respecto a lo que se planteó respecto al sector público local, si vemos las recomendaciones que afectan la formulación de estados consolidados, la supresión de entidades faltas de actividad, la solicitud de asesoramiento económico y jurídico y la relación de rendición de la cuenta general, así como la remisión de los contratos, son de alguna manera de carácter muy genérico y que incluso se han traído aquí varias veces todo lo que es el problema de la rendición de cuentas. También, y perdón que me lo salté antes, se planteaba el cómo se podía hablar de que una serie de recomendaciones afectaban a 40 entidades y que después al total de entidades que se aludía era 106 o 126, muchos más de las que se indicaba anteriormente. El tema es que nos referimos en ese caso a las entidades, por ejemplo, en el caso de formulación de estados consolidados, son 49 entidades de fiscalización, pero esas entidades a su vez pueden tener sociedades, pueden tener organismos autónomos, pueden tener fundaciones que tienen que consolidar su presupuesto con la entidad matriz y, por lo tanto, aparecen mucho más entidades de las que inicialmente figuran en las recomendaciones. Nosotros llegamos a fiscalizar un ayuntamiento, pero no a todo el sector público que pueda colgar de ese ayuntamiento, pero sí tienen que ser integrados en esas cuentas consolidadas. Volviendo al marco del sector público local, indudablemente problemas hay, aquí se han comentado repetidas veces, desde el crecimiento cero en materia de personal, dificultades presupuestarias, una notoria falta de capacidad, sobre todo en determinados niveles de ayuntamientos. Se ha insistido mucho en el apoyo por parte de los cabildos insulares, que incluso es una de las recomendaciones, pero el dato claro es la rendición de cuentas, que, por ejemplo, aunque es un año peculiar, lo veremos en el punto siguiente, en la presentación del apartado de rendición de cuentas de la memoria general, que da unos datos bastante malos en cuanto sobre todo a la rendición de la cuenta general, pero también en materia de contratos, en materia de convenios, en materia de control interno de las administraciones locales. Y eso es indudablemente porque hay una dificultad que no encuentra una solución. Incluso hay una moción reciente del Tribunal de Cuentas volviendo otra vez a pedir una nueva regulación, incluso
a ciertos niveles con una incoherencia, porque habla de que adelantar los plazos de rendición partiendo de que los sistemas informáticos hoy en día permiten una rendición mucho más rápida que la actual, que está a final del mes de octubre, pasarla al mes de junio, pero a la vez incide en la falta de cuerpos nacionales, en la falta de medidas que puedan de alguna manera constreñir más la actuación o que las entidades locales tengan que priorizar más la presentación de esas cuentas, pero es algo de alguna manera genérico. En la parte social habría que actualizar el caso de la PCI. En el informe, cuando se realizó el seguimiento de recomendaciones anterior, fue un momento en los cuales estaban con un cambio de marco informático. Realmente habría que esperar o valorar nuevamente si ese cambio informático se ha producido, porque yo creo que gran parte de las recomendaciones giraban sobre un mal soporte de la gestión de los procedimientos que en principio en ese momento estaban en un proceso de cambio, pero que no sabemos todavía el resultado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Pacheco. Y entendiendo debatido el informe con sus señorías, y según el artículo 196, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Dicho esto, Perdón, sí. Sí. A mí me gustaría pedirte un minuto por contradicho, no recuerdo cuál es el artículo, pero por el tema por haber sido contradicha. Sí, tiene la palabra, señora González. Gracias, presidente. Señor Pacheco, yo en todo lo que le he planteado cuando hablamos de tanto en las recomendaciones, o sea, en las incongruencias que aparecen, yo no quito que me diga eso, o sea, son 106 porque están metidas, o sea, están incluidas no solo la institución original, sino todas aquellas que dependen. A mí me parece eso muy bien, pero lo lógico entonces es que lo aclaren en el informe. Lo que no parece razonable es que donde aclaran los puntos de las columnas o de las filas de los cuadros, no digan cosas distintas, porque vamos, adivinos somos, y vamos, lo que sí era una contradicción. A mí me parece, y yo no dudo que sea así. Lo que sí digo es que teóricamente eso tendría que venir reflejado en el informe, de la misma manera que le digo, bueno, no me lo ha comentado, pero lo de las primera y segunda columna, que habla de 125 y sin embargo son 22 informes. De la misma manera que le digo el tema de lo de la corrupción. Obviamente eso conozco la asistencia, porque en esa aprobación de la ley estaba yo en el Parlamento, pero veníamos referidos a temas que pudieran ser objeto o de no cumplirse las recomendaciones, pudieran dar o ser indiciarios de que se podía poner algún caso de corrupción. Pero aquí hay muchísimas cosas que nada tienen que ver con eso, y me parece Señora González, fuerte. voy terminando, sí. Gracias. Gracias, presidente. Señor Pacheco. Yo he dado la explicación que creía que era lógica. Es posible que pueda hablarse de falta de claridad a la hora de no hacer la referencia, al igual que ponemos 49 entidades que son atribuidas inicialmente a entes fiscalizados por la audiencia, decir que eran directamente, que afectaban a 106 entidades del sector público de esas 49. En eso le doy plenamente la razón. Lo otro, yo creo que el acuerdo es claro. O sea, en aquel momento, posiblemente por el momento del 2017, en los cuales había hasta cierta confusión en qué podía consistir ese desarrollo de la competencia de prevención de la corrupción, se optó por incluir una de esas medidas. Hoy en día el marco está mucho más avanzado, hay muchísimas oficinas y agencias dedicadas tanto a la prevención como al ciclo completo de la lucha antifraude, y bueno, el marco de competencia está mucho más definido, pero en aquel momento fue lo
lo que se dijo y como tal ese acuerdo de pleno no ha sido derogado, está vigente y por lo tanto tenemos obligación de cumplirlo. Muchas gracias, señor Pacheco. Y ahora sí, terminado este debate, pues reitero lo anteriormente dicho sobre las propuestas de resolución en el plazo de 5 días. Pasando al punto número 2, la memoria de actuación correspondiente al ejercicio 2020. Y para exponer la memoria tiene la palabra el presidente de la audiencia, el señor Pacheco, por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. El artículo 20 de la Ley de la Audiencia especifica que la elaboración por parte de la Audiencia de Cuentas antes del 30 de marzo de cada año de una memoria de sus actuaciones en la cual debe trasladar al Parlamento en ese primer trimestre del año para su tramitación conforme a la previsión que mantenga esta comisión y pudiendo intervenir en su caso los grupos parlamentarios. El plazo se ha cumplido, se remitió el día 30. Estamos, por tanto, ante una obligación legal en la cual se traslada un poco una síntesis de los principales datos y actuaciones de la Audiencia de Cuentas a lo largo de un ejercicio y básicamente tocando las 4 funciones que tiene la Audiencia de Cuentas de fiscalización, de la función consultiva, la función de asesoramiento y la función de prevención de la corrupción. ¿Cuál es la ventaja de esta memoria? Bueno, nos permite rendir cuentas al Parlamento de Canarias, nos permite un ejercicio de transparencia ante la Administración, ante los ciudadanos y ante los operadores económicos y nos permite una serie histórica de los datos de la agencia que de alguna manera nos permite análisis de la gestión de una manera mucho más evolutiva. En primer lugar, hay que decir que la Audiencia de Cuentas no hace lo que quiere. Nosotros tenemos una serie de fiscalizaciones obligatorias por disposición legal. Tenemos la iniciativa del Parlamento de Canarias, tenemos la cooperación con el Tribunal de Cuentas, que tiene un marco legal en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para actuaciones en común. Tenemos una planificación por parte de la audiencia a la hora de aprobar ese programa de actuaciones que tiene que justificar el por qué selecciona unas actuaciones sí y otras no, y una metodología en la cual utilizamos los principios y normas de fiscalización de las instituciones públicas de control externo, así como la propia instrucción reguladora del procedimiento fiscalizador de la Audiencia de Cuentas. Y a la vez tenemos una comisión de calidad que se ocupa un poco de que todos los informes salgan con un determinado rigor de calidad con respecto a estas normas. La actividad anual se inicia con la aprobación del programa de actuaciones que siempre se realiza antes del año en curso. O sea, en este caso, en el año 2020 se aprobó el 19 de diciembre de 2019 y este programa se remite al Parlamento. El programa se elabora en base a las disponibilidades presupuestarias y ha de permitir un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económica y financiera del sector público canario. Hablar de disponibilidades presupuestarias es un poco irreal. La mayor parte de los trabajos de auditoría se realizan en la audiencia con personal propio y, por lo tanto, realmente nos tenemos que referir directamente a las disponibilidades de personal. El origen de las fiscalizaciones, ya de alguna manera indirectamente lo he citado, unas de carácter preceptivo, otras solicitadas por el Parlamento, las aprobadas por la audiencia, determinada iniciativa que tiene el Gobierno autónomo, las entidades locales, pero que vamos que no es muy residual, y después los resultados de las actuaciones con el Tribunal de Cuentas. En este caso, en este año, hemos tenido preceptivas un total de 8, que es la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, el FSI, las 2 universidades, el sector público local, los cabildos, los ayuntamientos y el radio y televisión. En este caso se separó cabildos y ayuntamientos, que normalmente van unidos, y a la vez cabildos a su vez se separa en lo que era una fiscalización en un total de 7. Las específicas se han aprobado
inicialmente 9, pero que finalmente se han quedado 6 por superar la capacidad de trabajo. Y con el Tribunal de Cuentas solo hubo una realizada en el régimen de cooperación. Cualquier tipo de modificación que se produce a lo largo del año, y que es usual, se comunica también al Parlamento. A final del año el resumen es 27 actuaciones fiscalizadoras, 11 de mandato legal y 16 específicas. El resultado de esta planificación fue un total de 11 informes aprobados. Aquí, y aunque no está la representante de Nueva Canaria, puede también inducir a confusión algunos informes. Pues en la audiencia se discutió mucho si el informe de fiscalización era o no una fiscalización o meramente un informe de asesoramiento, y además se incorpora un informe de asesoramiento respecto al cumplimiento de plazos de las cuentas locales. Si contamos estos dos, nos vamos a 13 informes. Si no los contamos, si no solo contamos los de fiscalización, nos vamos a 11 informes. En principio, para evitar estas dudas, a partir del año 21 consideramos la totalidad de los informes, por lo menos a nivel de actividad, sin perjuicio de calificarlos como después internamente de fiscalización, de asesoramiento o el caso nuevo de la actividad de prevención de la corrupción. En la memoria incorporamos resúmenes de los 3 informes que consideramos un poco más importantes, que era la cuenta general, el sector público local y el informe de recomendaciones por su novedad. Y en cuanto a la rendición, que antes comentábamos resultados, no nos podemos olvidar de que este es un año COVID y cualquier cifra hay que considerarla en este entorno, concretamente en el caso de las entidades locales que tienen que rendir en octubre. Por disposición legal se fueron a 22 de enero, pero total así solo el 56,60% han rendido en su plazo. A final de este año quedaban todavía 8 ayuntamientos, 10 mancomunidades y 3 cabildos por aportar su cuenta general. Se incorporan infografías, les destaco sobre todo porque es bastante ilustrativa el desarrollo del procedimiento fiscalizador, que bueno, ha tenido muy buena acogida. Después, en materia de prevención de la corrupción, se inicia en el mayo de este año, precisamente con la incorporación de una funcionaria, se inicia la actividad. Inicialmente el presidente había incorporado a la audiencia en la red de oficinas y agencias anticorrupción y en la colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que lleva la intervención general de la Administración del Estado. El resultado de esta actividad, sin perjuicio de muchas actuaciones preparatorias, se intentó incidir inicialmente con el Gobierno autónomo, pero por diferentes causas no se ha podido avanzar en ese área, y finalmente se optó por un proyecto piloto del estado de los controles internos de cara a la prevención de la corrupción en los cabildos. Se inició en el Cabildo de Tenerife, después se extendió a la totalidad de los cabildos y se ha hecho un informe general que se aprobó por la audiencia en diciembre del año pasado y que se ha remitido al Parlamento. Destacarles la aplicación de la Directiva de Protección de Denunciante Europea, que va a cambiar mucho este marco, ya que va a obligar a la existencia de buzones de denuncia con plena reserva del denunciante, incluso con denuncias anónimas, y va a obligar a que todas las entidades tengan unos buzones de denuncia específicos. Por mi parte, presidente, destacarle simplemente la actividad desarrollada en este año por parte de la Comisión de Presupuestos. Nunca se habían presentado tantos informes, un total de 20 informes, y a la vez nunca había habido tantas comparecencias específicas de la Audiencia de Cuentas, un total de 8. El máximo de informes presentados había sido de 15 y el máximo de comparecencias había sido de 6. Esto es producto de conversaciones que se mantuvieron con la Comisión y del esfuerzo mutuo, por el cual agradezco el esfuerzo realizado, que ha tenido
un formidable resultado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco, y habiendo hablado con los portavoces de los diferentes grupos de la comisión y bien entendido que no existiría debate sino la presentación del informe, pues agradecemos al presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco, el haber asistido a esta comisión, y ahora en este caso lo despedimos para continuar con los siguientes puntos que no tiene que estar presente el presidente. Así que le agradecemos al presidente y lo despedimos hasta la siguiente comisión. A continuación pasamos al punto 3 del orden del día, de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público la Radio Televisión Canaria en el ejercicio 2018, de acuerdo plenario de 14 de diciembre de 2021 y el procedimiento según lo acordó la mesa de la Comisión de Presupuestos y Hacienda el 10 de febrero del 2022, y por el cual vamos a votar si se reitera el requerimiento de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Comisión el 22 de febrero de 2021 en cuanto al informe de referencia. Es decir, lo que vamos a votar es si devolvemos el informe que llegó otra vez a la audiencia de cuentas. Telemáticamente están conectadas y las veo, con lo cual es perfecto. Tienen la cámara encendida y pasamos a la votación. Sí, y mantengan el brazo con la mano levantada hasta que podamos recontar los votos. Pues votos a favor. Votos a... Sí. Sí, señor González. Presidente, cuando habla votos a favor, está hablando votos a favor de la devolución. De la famosa adenda, o voto... O sea, ¿a favor de la devolución o no? Sí, vale, exactamente. De acuerdo, gracias. Volvemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿15 votos en contra? ¿Ah? Sí. ¿Abstenciones? Pues... queda rechazada la devolución y, como tal, se abrirá un plazo de 5 días hábiles para que se complementen las propuestas de resolución a la vista del acuerdo recibido, de modo que los grupos parlamentarios pueden matizar o reiterar las propuestas de resolución ya calificadas y admitidas a trámite y solo formular nuevas propuestas siempre que afecten a la adenda del informe recibido. Bueno, los resultados eran 0 votos a favor, 0 abstenciones y 15 votos en contra de la devolución. Ah, ¿entero voto a favor? Ah, no lo vi. Vale, perdón. Vale, entonces, 1 a favor, 0 abstenciones y 14 en contra. Vale. Disculpe. Somos 15, yo conté 15, somos 15. Es un voto a favor. Yo no sé, igual me equivoco yo. Yo estoy contando 15. Sin Juanma, estoy contando con las 2 personas que hay telemáticas y 13 que vemos en la sala. Si yo no me equivoco, entonces, sí, pues yo vuelvo a contar y voy más arriba. Pero yo creo que son 1 a favor, 0 abstenciones y 14 en contra. Pues eso es lo que dije yo, de principio. Bueno, pues entonces... Porque hay reiterado. Pasamos entonces al cuarto punto de orden del día, de solicitud de informes, memorias y dictámenes a la audiencia de cuentas, en este caso del Grupo Nacionalista Canario, y de informe de fiscalización sobre la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva de Canarias en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2020-2021,
difiriéndose los que correspondieran a la ejecución del presupuesto ordinario del ejercicio 2020 y ejercicio 2021. Y tiene la palabra del Grupo Nacionalista el señor Barragán. Gracias, señor presidente. Creemos necesario que, ya que falta un año solamente para acabar lo que era el plan Reactiva, o por lo menos los plazos que nos habíamos dado, el Gobierno, en este caso el Parlamento, haga un informe de fiscalización y que lo haga con, en este caso, la Audiencia de Cuentas de Canarias, que para los procesos de fiscalización que requiere el Parlamento es el órgano competente. La motivación para traer este asunto hoy aquí lo tenemos primero en la falta de información que nos da el Gobierno. Pongo los casos concretos, que es que el Gobierno no ha reunido trimestralmente la comisión de seguimiento para analizar los avances del plan del 2021, como estaba previsto, ni tampoco para anunciarnos su estrategia en cuanto a los programas prioritarios que deberían formar parte de los presupuestos del 2022 ya aprobados por este Parlamento. Por otra parte, no ha cumplido la disposición adicional 10ª, seguimiento del Plan Reactiva, de los presupuestos del año 2021, que decía que antes del 30 de septiembre de cada año el Gobierno remitiría al Parlamento de Canarias un informe con el estado de ejecución del Plan Reactiva y que el referido informe debería contener al menos el detalle del cumplimiento de las prioridades estratégicas y las partidas presupuestarias a través de las que se ejecutaban las mismas. Y asimismo debería incorporar la evaluación de los resultados de las medidas con los indicadores establecidos en el Plan Reactiva Canarias. Como todas sus señorías saben, ese documento no ha llegado al Parlamento. Por otra parte, en los presupuestos debe tener, y así lo aprobamos también, está en el documento del Plan Reactiva, la identificación de las actuaciones del Plan Reactiva Canarias en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 y sucesivos, mientras esté en vigor el plan, incorporando la activación de un nuevo campo o código, denominado Reactiva, para facilitar la identificación de las partidas presupuestarias destinadas a la reactivación económica y social. Como ustedes saben, señorías, nada de esto ha hecho el Gobierno. Ni ha llegado el informe de evaluación, como decía antes. Quiero hacer referencia ahora a datos también para contrastar. En el año 2020, el plan contemplaba un poco menos de 1.280.000 euros como partidas que podrían componer el plan Reactiva. El Gobierno, cuando se nos presenta el documento a través de Midenet, nos dice que ha subido un poco, ligeramente, unos 13 millones la ejecución, por encima del 100%, 1.280.712 para ser exacto. En los presupuestos de 2021, la cifra que dice el Gobierno que tenía tendente a lograr esos objetivos era de 1.540.000 euros. Y el otro día, en un PowerPoint, que es el único documento que tenemos a la vista sobre las 7 estrategias, no sobre las 281 medidas, nos dice que ha ejecutado 3.130 millones. Si tenemos en cuenta que la ficha que está en el documento, en la tabla 7.8, resumen de instrumentos de planificación previstos para el periodo 2021-2023, era de 3.400 millones para todo el plan Reactiva, descontando los 5.636 millones de euros anuales que el Gobierno estimaba que eran los compromisos generales de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, y el refuerzo previsto de unos 900 millones de euros en el acumulado del trienio, es difícil que nos salgan las cuentas. Y no nos salen las cuentas no porque no queramos, sino porque no tenemos la información a disposición. En el programa Midenet, que entré a las 11:30 a ver si estaba cargado la información que nos daban el otro día, estamos a punto de entrar en marzo, no hay cargado ni un solo dato del año 2021. Voy acabando, presidente, si me lo permite, pero quiero poner en referencia también sobre ese documento
que hemos detectado, por ejemplo, y se lo hemos comunicado al Gobierno, medidas dotadas financieramente en el plan original, pero que no se recogen en la aplicación. Tenemos la incorporación de créditos presupuestarios para poder atender la capacidad y asistencia y reforzar las actuaciones en materia de Canarias, que no está. Tampoco está el transporte terrestre, el apoyo a los sectores a través de líneas de avales del Gobierno. Medidas recogidas en el plan, pero no en el plan original. Aquí existen una serie de proyectos que no es que estemos en contra que se incorporen, pero nos enteramos a través del Midernet, no había nada absolutamente. Termino. Y después hay medidas dotadas en el plan, pero que según el Midernet no tiene presupuesto en el año 2020. En definitiva, señorías, hay demasiada información que solo tenemos a través de PowerPoint y esto no es una fórmula para poder fiscalizar el documento. Por lo tanto, lo único que pedimos es que, sin entrar a juzgar ahora la información o la veracidad de la información, tengamos algún instrumento, como en este caso el informe de fiscalización, que dé transparencia al plan Reactiva y sepamos exactamente cómo se están gastando esos recursos en el plan Reactiva. Gracias. Gracias, señor Barragán. A continuación, por tiempo de 2 minutos, los grupos de menor a mayor, el grupo mixto no se encuentra. Por la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea. Gracias, señor presidente. Bueno, la agrupación socialista Gomera votará que no, ya que creemos que existe la suficiente transparencia y además por la complejidad de lo que se pide, porque es muy difícil separar esas partidas presupuestarias del contenido en el plan Reactiva. Y máxime cuando ya en el año 2020, además, ejecutamos más de 1.282 millones de euros con fondos propios y provenientes del Estado y de Europa, y hubo que modificar el presupuesto e incluso ampliar partidas contenidas en él para afrontar pues, la crisis de la COVID-19. Por tanto, reitero que el voto de este grupo parlamentario, de la agrupación socialista Gomera, será que no y creemos que existe la suficiente transparencia del plan Reactiva. Muchas gracias. Gracias, señor Chinea. Por Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Sí, desde el grupo de Sí Podemos Canarias consideramos que los grupos parlamentarios tenemos distintas formas de supervisar y controlar al Gobierno con las distintas sesiones de control que hay, las solicitudes de documentación y todo lo demás. Yo formo parte de esa comisión, como el señor Barragán también, y puedo preguntar y plantear las cosas que quiera hasta ahora y no ha habido necesidad de otras cuestiones. La Audiencia de Cuentas nunca, que yo sepa, se ha dedicado a fiscalizar cuestiones que están en proceso, como en este caso, ni a priori, sino cuando finalizan. Por tanto, la fiscalización, el auditar, es cuando el plan está ya terminado y la supervisión y el control nos corresponde a los grupos. Votaremos que no a esa petición. Gracias, señor Marrero. Por Nueva Canaria, señor González. Gracias, presidente. Señor Barragán, es que por definición auditar es revisar una vez realizada la actividad y verificar que todos los procesos estén en orden y sustentados de una manera correcta. En definitiva, es una acción a posteriori, tal como ha dicho el señor Marrero. Mientras que controlar o supervisar es verificar el funcionamiento o evolución de una actividad mientras se desarrolla. La Audiencia de Cuentas fiscaliza, audita, no controla ni supervisa. El control o supervisión de la acción del Gobierno corresponde a los grupos parlamentarios, no a la Audiencia de Cuentas. Y para ese fin, los grupos tienen pues las distintas fórmulas a su alcance: solicitar información, documentación, formular preguntas escritas o orales, además de pedir comparecencia de los miembros del Gobierno para debatir este asunto. Y añadido esto, decir que el plan Reactiva tiene un control trimestral y que si no se está produciendo, lo que tiene es que reclamarse, lo mismo que el informe del plan Reactiva a 30 de septiembre. Si no lo han presentado, lo que hay es que reclamar. Decirle que compartimos la necesidad de que las acciones del Gobierno sean transparentes, con lo que transparencia sí, pero eficiencia en el uso de los recursos públicos. También, en resumen, la Audiencia de Cuentas no controla, la Audiencia de Cuentas fiscaliza o audita, y eso solo lo podrán hacer cuando haya finalizado el plan, por lo que decirle, señor Barragán, que Nueva Canarias no va a apoyar o va a votar en contra de esta solicitud. Muchas gracias. Gracias, señora González. Por el Grupo Popular, Muchas gracias, señor presidente. Pues el Grupo Popular va a apoyar esta petición que hace el Grupo Nacionalista Canario, porque entendemos
que la transparencia tiene que ser un principio de los máximos de control de este Parlamento y da igual, cuanta más transparencia, mucho mejor. Y si la audiencia de cuentas es evidente que podemos pedirle que haga un informe al respecto de esa asesoría, pues pidámoselo. El problema está en que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Y claro, cuando hay grupos del Gobierno que bloquean esa transparencia porque no les interesa, porque evidentemente, aunque el Partido Popular en su momento no haya apoyado este plan Reacciona, que lo vendíamos como aquello y pusimos sobre la mesa que era un plan de bombo y platillo, pues evidentemente hoy se demuestra que es un plan de bombo y platillo. Si no, Canarias estaría muchísimo mejor, porque a día de hoy no está nada bien Canarias, si no miren los índices de desempleo y de exclusión social. Y, desde luego, pues el Partido Popular, todo lo que sea sumarse a la transparencia, sea del órgano que sea, ya sea Parlamento de Canarias, Audiencia de Cuentas, pues aquí nos van a encontrar. Creo que estamos en nuestro derecho de solicitarlo y ustedes, evidentemente, para ocultar la verdad de la mala gestión del Gobierno de Canarias, pues de bloquearlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos Herter. Por el Grupo Socialista Canario. La palabra. Muchas gracias, señor presidente. Al respecto de este punto, la solicitud del informe de la Audiencia de Cuentas, que como bien destacaban otros diputados que me han precedido en el uso de la palabra, pues efectivamente la audiencia lo que hace es eso, auditar, no fiscalizar. Cansados ya de estar siempre pretendiendo sembrar las dudas, la sombra, la sospecha de que no se hacen las cosas bien, que es necesario, parece ser, que la audiencia vigile y fiscalice las cuentas que el Gobierno ha destinado al Plan Reactiva, un plan en el que el Gobierno tuvo la iniciativa de elaborar este plan con aportaciones de todos los grupos parlamentarios, también de la mano de la patronal, de los sindicatos, de algunos colegios profesionales, de las cámaras de comercio, entre otros. Ya ha habido amagos por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista de descontento, de intentar marcharse, dos insinuaciones también en el Plan Reactiva, en el debate que se genera cuando se presentan esas cuentas trimestrales, de que las cuentas que nos rinde el presidente parece que no son reales. También en otra comparecencia, en esta misma comisión, se hablaba de si esos fondos son fondos ordinarios, si son partidas específicas, si esas partidas se ejecutan o simplemente son incorporadas como partidas de gestión de los fondos del Plan Reactiva. Bueno, y en esa continua confusión nos encontramos transparencia versus veracidad, que son dos cosas completamente diferentes. El sistema de información del Plan Canarias, sabemos que no solamente se puede sacar la ejecución presupuestaria de cada medida, sino además el grado de cumplimiento. Y en estos mensajes de apocalipsis continuadas, pues el Gobierno de Canarias sigue marchando, haciendo su trabajo y recibiendo buenos datos. Y no quería terminar mi intervención sin recordar a la oposición, tanto al Grupo Parlamentario Popular como al Grupo Nacionalista, que existen iniciativas, solicitudes de documentación, preguntas orales en comisión, preguntas orales en pleno, incluso comparecencias que ya el Grupo Parlamentario Nacionalista ha solicitado, cosa que el Popular no, del presidente para que nos explique pues, qué sucede con el Plan Reactiva Canarias. Así que no vamos a apoyar, por supuesto, esta solicitud de informe. Muchas gracias, señora Alemán. Sí, señor Argan. ¿Tiene quién, señor Argan? Señor Argan, ¿por parte de quién? De la señora Naida y de la señora Esther. Vale, tiene usted un minuto. Sí. Gracias, presidente. Me gustaría que me dijeran en qué parte del documento de la solicitud está lo que ustedes están diciendo. Un informe de fiscalización sobre la ejecución de los fondos asignados. Eso es lo que se está pidiendo, señoría. No otra cosa. Un trabajo para el que es competente la Audiencia de Cuentas de Canarias. Si el Gobierno, señora Naira, si el Gobierno es capaz de darnos al céntimo cuánto se está gastando en cada uno de los ejes, ¿qué dificultad hay en saberlo? ¿Cómo lo sabe el Gobierno y no lo sabemos nosotros? ¿Dónde está la documentación? Se la hemos reiterado 20.000 veces por escrito. La última vez le pedimos que nos permitiera acceder al documento Midenet en transparencia para poder sacar la información. Lo hemos tenido que volcar a mano, porque el Gobierno no quiere colaborar. Gracias, señor Barragán. Señora Alemán. Insisto en que la audiencia no está para esto. Gracias.
Señor, perdona. Me he pedido la palabra también, sí. Gracias, presidente. La verdad es que la intención del Partido Popular no era intervenir, pero nos ha llamado la atención cómo el Partido Socialista... Ay, perdón. Por contradicho, sí. Como comentaba, me ha llamado la atención que el Partido Socialista haya dicho que, bueno, que el Partido Popular no ha pedido absolutamente nada. Ustedes no hacen más que hablar de la transparencia y yo sí quiero decirles que existe una SD que es la 3365 de 11 de octubre del 2021 y todavía estamos esperando a su respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodón. Señor Alemán. Sí, gracias. La SD entiendo que todavía está en tiempo para responder. No lo sé, entiendo. Yo agradezco al resto de portavoces del Grupo Popular que me lo aclare y es evidente que el Grupo Popular no tenía pensado intervenir, es evidente. Muchas gracias. Terminando el debate, sometemos a votación la solicitud de informe. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazado con 6 votos a favor y 9 votos en contra y ninguna abstención. Con lo cual se rechaza la solicitud de informe y agotando el orden del día se levanta la sesión. Muchas gracias.